Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Aujourd'hui on est à Medellín en Colombie qui est passé en 20 ans de l'une des villes les plus violentes au monde à la ville la plus inclusive d'Amérique latine. Alors, on va essayer de comprendre comment la ville a recréé un lien direct avec les citoyens en leur ouvrant de nouveaux espaces écologiques, de rencontres sociales et un accès à la culture à travers les bibliothèques, les uvas ou les nouveaux parcs dans la ville. Déjà, il faut prendre conscience de l'évolution qu'a connue Medellín ces 15 dernières années. Du coup, on est allé rencontrer Juan David pour qu'il nous en dise un peu plus sur l'histoire et le climat politique tendu qu'a connu Medellín à cause des narcotrafiquants. Dentro de Medellín aparecen estos personajes llamados los mágicos que se hacían ricos de un momento a otro con la cocaína, un polvo blanco, y que a partir de ahí se va generando toda una mafia. Comme on le verra dans une prochaine vidéo, la ville est construite dans une vallée et les quartiers les plus pauvres se sont développés dans les montagnes, ce qui les exclut totalement du reste de la ville. Los narcotraficantes llegan precisamente donde el Estado no está. Ce qui fait que ces organisations criminelles ont réussi à s'enraciner dans ces quartiers, répandant la peur et la violence. Es que los narcotraficantes empiezan a tener el poder que tuvieron sobre los barrios y empieza a tener control territorial de los lugares. Y a partir de ese control territorial se empiezan a generar unas guerras porque se vuelve un estado del tipo feudal, por decirlo de alguna manera, como muy parecido a Juego de Tronos. Digamos, los narcotraficantes se convierten en microestados que manejan muchas de las formas de organización de la sociedad. Pendant de nombreuses années, l'État n'a pas réussi à récupérer ces territoires perdus, laissant les populations dans leur misère, ce qui a créé un cercle vicieux. Alguien, tú siempre desde pequeño le dices, tú eres un problema, el lugar de donde vienes es un problema, tu familia es un problema, tus amigos son un problema y todo lo que haces es un problema, que eres un problema. Cuando se cambia esa perspectiva, se dice, no, los barrios no son solo problemas, son más que un problema. Y empiezan a ser parte de la solución y por eso se conectan a la ciudad. Justement, un des éléments de solution pour intégrer ces quartiers violents et les populations qui y vivaient a été l'infrastructure sociale. C'est à ce moment qu'ont été construites les bibliothèques. Mais les bibliothèques, qu'est-ce que c'est exactement? Desde hace 15 años la ciudad tiene el sistema de bibliotecas, luego se sumaron las casas de la cultura, luego se sumaron las uvas. El sistema de bibliotecas lo que buscaba era llevar, por un lado, la inversión en términos de infraestructura, en términos de la calidad de los servicios a los lugares que más los necesitaban en la ciudad, y le creyó a el poder que tenía la cultura de transformar territorios. Entonces eso implicó no solo una transformación física de los lugares, sino que también se llenaron de ofertas y de espacios culturales. Digamos que son espacios que más que para recibir un taller, un curso, son espacios para el encuentro ciudadano y para la construction de ciudadanía. Même l'entreprise publique de Medellín a participé à ce projet en créant des unités de vie articulées, aussi appelées UVAS. Et c'est quoi exactement? Las unidades de vida articulada surgieron de unos tanques de agua potable que tiene hoy en día EPM en la ciudad. Pues alrededor de estos tanques pues, se formaron las unidades de vida articulada, que son espacios que fueron construidos pues, por arquitectos en pro como del desarrollo sostenible y de la comunidad, ¿cierto? Y son espacios que han sido apropiados por la comunidad a través de todas como las actividades y acciones programáticas que ofrecemos desde la Fundación EPM. Officiellement, le site d'EPM définit 3 objectifs pour les UVAS. Développer des espaces dynamiques pour la culture et les loisirs, donner de la visibilité aux thématiques de l'eau, de l'énergie et de l'écologie pour que la communauté s'identifie avec son environnement, et promouvoir l'appropriation et la prise en charge des espaces à usage public en favorisant l'inclusion sociale. Du coup, on est allé à la rencontre de ces usagers pour voir si les objectifs sont atteints. Mi nombre es María Francisca Tapias, vivo acá en Medellín hace más de 50 años, vivo aquí cerquita de la UBA, es la UBA de la imaginación se llama esta de acá. Y aquí nosotros hacemos la gimnasia, eso es un punto social donde viene todo el que quiera venir, esto acá es libre para el que quiera. El desarrollo ha sido muy significativo en los últimos años y las UBAs transforman los sectores donde se instalan. Al instalar las unidades de vida articulada, se crean espacios de ciudadanía en el cual las personas pueden venir a hacer actividad física, usar el internet de manera gratuita, hacer uso de computadores si no tienen equipos propios, y eso es muy significativo para la comunidad y eso le aporta mucho al desarrollo. Y digamos que todo eso va transformando la vida de ese niño, de ese joven, a tener otras opciones de vida, tener otras formas de mirar el mundo, permite que ese niño, ese ser, vaya transformando la forma de relacionarse con el entorno y con nosotros.
y eso obviamente tiene un impacto en la ciudad. En fait, la ville a misé sur la culture comme arme la plus efficace contre les narcotrafiquants. Por usar la cultura, obviamente como una posibilidad de expresarse y encontrarse como ciudadanos, pero en particular para encontrar formas de resolver conflictos, para encontrar formas de construir comunitariamente, para reconstruir escenarios de tejido social y para prevenir violencia. Et ça semble être un pari gagnant. Ese proyecto colectivo que asumimos de llevar infraestructura de calidad y programas culturales a las comunidades de Medellín ha resultado ser fundamental para la transformación de la ciudad. Vamos a ver que estas personas sacan un joven de la violencia, pero lo sacan de una manera totalmente distinta, no con la cárcel, por ejemplo, que también puede convertirse en una escuela de delincuentes, sino que lo sacan para ponerlo en en un sitio totalmente distinto a través de la música. Digamos que un niño, un joven que pasa por procesos artísticos y culturales tiene otras formas de resolver los conflictos, tiene otras formas de relacionarse con nosotros y eso hace que disminuya en gran manera las violencias. Entonces, digamos que el impacto es importante. Et on en reparlera plus en détail dans la vidéo sur la Comuna 13. Un autre pari de la ville a aussi été de miser sur l'impact que l'architecture pouvait avoir sur le développement urbain. Par exemple, durant l'inauguration de la Biblioteca España, l'ancien maire de la ville, Sergio Fajardo, a dit que l'architecture envoie un message politique important. Quand on construit les plus beaux bâtiments de la ville dans les quartiers les plus pauvres, ça donne un sentiment de dignité. Yo creo que ese primer momento, el momento de la estética, fue fundamental para la apropiación ciudadana, porque es la posibilidad de utilizar la intervención física de los escenarios para cambiar esas realidades, conocer esa experticia de cómo la arquitectura y el diseño de los lugares puede cambiar los escenarios. La ciudad, cuando empieza a construir estos lugares, podemos decir que con los lugares cambia a las personas y a las personas las cambia con los lugares y las personas cambian los lugares cuando los habitan. En fait, l'architecture peut alors être un outil de développement social. Mais même si ces initiatives sont à saluer, l'exemple de la Biblioteca España révèle bien les limites auxquelles est confrontée Medellín. Aujourd'hui, c'est des bibliothèques qui sont faites pour avoir un super bâtiment, pour attirer les gens. Mais 2 ans après, le parc Biblioteca de España, il est tombé. C'était un urbanisme qui s'est développé hyper vite, mais les conséquences n'ont pas été réfléchies, comme pas prévu. Du coup, là, maintenant, il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolus. Et donc, du coup, la question, c'est où est-ce que Medellín, aujourd'hui, qui est reconnu comme l'innovateur en termes d'urbanisme social au niveau de toute l'Amérique latine et même du monde entier, où est-ce qu'elle se situe pour continuer dans cette image-là, malgré le changement politique? Mais même si ces critiques sont légitimes, la transformation de la ville reste admirable. Obviamente hay sectores deprimidos, obviamente hay conflictos, obviamente hay problemas, eso siempre va a existir en cualquier contexto, pero la calidad de vida en general, a través de la inversión social que se ha logrado en Medellín, es buena. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on a vu comment, grâce au développement de l'infrastructure sociale, Medellín est passée de l'une des villes les plus violentes aux plus inclusives d'Amérique latine. La municipalité a misé sur la culture et l'architecture comme arme contre la violence. Et même s'il reste beaucoup à faire et que certaines critiques apparaissent, il semblerait que ce soit un pari gagnant. On vous prépare déjà la prochaine vidéo sur le rôle des transports dans cette transition urbaine éclair. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, YouTube et Instagram. On vous laisse avec ces quelques mots inspirants d'Oscar. Piensen en consumo responsable, piensen en consumir cosas de buena calidad, en valorar el trabajo del otro y piensen que cada vez que consumen algo, que compran algo, generan un impacto al otro lado del mundo y es significativo.